Imagina un mundo sin camiones, sin autobuses, sin repartidores. ¿Cómo sería posible que todos nuestros productos llegaran a los supermercados? Todo esto es posible gracias a los trabajadores del autotransporte, que son personas que día a día se encargan de conectar a nuestro país. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su trabajo? ¿Cuáles son sus derechos? ¿A qué riesgos se enfrentan? En este video, Antonio y yo vamos a explorar sobre el mundo de los trabajadores del autotransporte, descubriendo sus derechos, sus obligaciones y las condiciones especiales de su labor. En este trabajo les vamos a hablar acerca de los autotransportes dentro del marco legal y su relación con la Ley Federal del Trabajo. El sector de autotransportes, dada su naturaleza dinámica y las particularidades de sus operaciones, presentan un conjunto específico de derechos, obligaciones y condiciones laborales para sus trabajadores. La Ley Federal del Trabajo, o LFT, en México, si bien establece un marco general para las relaciones laborales, contemplan ciertas disposiciones particulares para este sector, así como para otros que requieran regulaciones específicas. A continuación, les hablaremos acerca de los derechos del trabajador en los autotransportes. Para comenzar, vamos a hablar sobre los derechos de los trabajadores. Los trabajadores del sector de autotransportes, ya sea de carga, de pasajeros o de logística, tienen derechos fundamentales garantizados por las leyes dentro del país, como la Ley Federal del Trabajo o legislaciones equivalentes en otros países. Primero, tenemos uno de los derechos más importantes, no solamente para los trabajadores del autotransporte, que es el derecho a un contrato de trabajo. Todos los trabajadores deben de contar con un contrato por escrito que especifique las condiciones laborales, como puede ser su jornada, salario, prestaciones y responsabilidades. Posteriormente tenemos el derecho a la jornada laboral. Las jornadas laborales, como anteriormente ya las hemos hablado, pueden ser diurnas, nocturnas o mixtas, y estas ya van dependiendo del tipo de labor que se desempeñe, y también debe de estar establecida en su contrato, así como el pago a las horas extras, que deben de ser el 100% o 200% si exceden 3 horas diarias o 9 semanales. Posteriormente tenemos el derecho a un salario justo. El salario debe de cumplir con el mínimo establecido por la ley y el pago de los días de descanso obligatorios y de vacaciones, así como también debe de establecer las compensaciones por los riesgos, horarios extendidos o condiciones laborales particulares, como son los trabajos nocturnos o las jornadas nocturnas. Posteriormente tenemos el derecho a la seguridad social. La inscripción a la seguridad social debe de ser obligatoria en el Instituto del Seguro Social, el IMSS u otros organismos equivalentes. Y debe de contar con un derecho a servicios médicos, pensiones, prestaciones e incapacidades. Así como también tenemos el derecho a las condiciones de seguridad e higiene dentro del lugar donde ellos laboran. Eh, Dentro de este derecho incluyen las provisiones de herramientas y equipo necesario, como pueden ser el casco, los uniformes, los guantes, entre otros. También se deben de establecer los descansos adecuados en largas jornadas de conducción, así como la capacitación en prevención de accidentes. Otro derecho que tienen los trabajadores del autotransporte son las vacaciones y prestaciones, que deben de ser mínimo de 6 días de vacaciones al cumplir el primer año, incrementándose con la antigüedad, así como también ya lo hemos visto en clases. También deben de contar con una prima vacacional del 25% sobre el salario diario y el pago del aguinaldo, el cual debe de ser mínimo 15 días de salario anual, por año, perdón. Posteriormente tenemos el derecho al descanso semanal, el cual debe de ser al menos un día obligatorio por semana con pago integrado. También tenemos el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, que es el derecho a una indemnización conforme a la Ley Federal del Trabajo en caso de despido sin causa justificada. Tenemos derecho a la capacitación y desarrollo, que es el derecho a recibir capacitación y actualización técnica para desempeñar sus labores de forma eficiente y segura. Tenemos el derecho a organizarse, que es la libertad de formar o afiliarse a sindicatos para la defensa colectiva de sus derechos. Tenemos también el derecho a la compensación por riesgos laborales, que en este caso es en el caso de riesgos de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Los trabajadores tienen derecho a recibir atención médica, así como una indemnización y prestaciones económicas correspondientes. Dentro de los derechos que ya mencionó mi compañera, yo les voy a hablar acerca de 5 variantes de derecho que son muy importantes.
Como principio tenemos el derecho a un salario justo. El derecho a un salario justo es fundamental para garantizar una vida digna para los trabajadores de autotransportes y sus familias. Este derecho implica que el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud. Un ejemplo es un chofer de tráiler que realiza rutas de larga distancia tiene derecho a un salario que le permita cubrir los gastos de hospedaje y alimentación durante sus viajes, así como un fondo de ahorro para su retiro. La siguiente variante es el derecho a un descanso semanal. El descanso semanal es esencial para la salud física y mental de los trabajadores. Este derecho garantiza que los conductores tengan tiempo para descansar y recuperarse del esfuerzo físico y mental que implica su trabajo. Ejemplo, un chofer de autobús urbano tiene derecho a un día completo de descanso a la semana para poder realizar actividades personales y familiares. La siguiente variante es el derecho a vacaciones. Las vacaciones son un periodo de descanso remunerado que permite a los trabajadores desconectarse de su trabajo y reducir el estrés acumulado. La antigüedad del trabajador es un factor importante para determinar el número de días de vacaciones que tiene derecho. Ejemplo, un chofer de reparto que lleva 10 años de trabajo en la misma empresa tiene derecho de más días de vacaciones que un trabajador nuevo. La siguiente variante es el derecho a la seguridad social. La seguridad social es un sistema de protección social que garantiza a los trabajadores y a sus familias una serie de prestaciones en caso de enfermedad, maternidad, invalidez, muerte y desempleo. Ejemplo, un chofer de taxi que sufre un accidente de trabajo tiene derecho a recibir atención médica de parte del IMSS. Y como último tenemos el derecho al ambiente de trabajo seguro. El derecho a un ambiente de trabajo seguro implica que los empleadores deben tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes, enfermedades laborales. Esto incluye proporcionar equipo de seguridad adecuado, realizar inspecciones periódicas de las unidades de transporte y capacitar a los trabajadores en una manera segura. Un ejemplo, una empresa de transportes de carga debe proporcionar a sus conductores chalecos reflejantes, cascos y botas de seguridad, así como realizar revisiones mecánicas periódicas a los camiones. En esta sección les vamos a hablar acerca de las obligaciones que tienen los trabajos dentro de la Ley Federal de Trabajo. Esta se encuentra en el capítulo 2, en el artículo 134. La primera nos dice que es cumplir con las normas de seguridad vial. Esta obligación es fundamental para garantizar la seguridad de los conductores, de otros usuarios de la vía y del público en general, al respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y las demás disposiciones del reglamento de tránsito. Como ejemplo, podemos decir que un chofer de autobús urbano debe respetar las paradas establecidas, ceder el paso de peatones y evitar realizar maniobras bruscas que puedan poner en riesgo a los pasajeros. El siguiente es cuidar el equipo de trabajo. El cuidado del equipo de trabajo es esencial para prolongar su vida útil y garantizar un buen funcionamiento. Además, un equipo en buen estado contribuye a la seguridad de los conductores y de los usuarios del servicio. Un ejemplo, un chofer de tráiler debe realizar inspecciones diarias de su unidad para verificar que los neumáticos estén en buen estado, que los frenos funcionen correctamente y que no haya ninguna fuga de líquidos. La última es cumplir con las órdenes del patrón. La jerarquía laboral implica que los trabajadores deben acatar las instrucciones de sus superiores. Sin embargo, esta obligación tiene límites. Los trabajadores no están obligados a cumplir órdenes que sean ilegales, que pongan en riesgo su seguridad o salud, o que vayan en contra de sus derechos laborales. Un ejemplo, un chofer de reparto no está obligado a conducir un vehículo que presente fallas mecánicas evidentes, ya que esto podría poner en riesgo su vida y la de terceros. Bien, ahora vamos con la importancia de las obligaciones de los trabajadores del autotransporte. Las obligaciones de los trabajadores en el sector del autotransporte son fundamentales para asegurar tanto la seguridad vial como el buen funcionamiento de las operaciones logísticas y de transporte. Estas responsabilidades no solo afectan directamente su seguridad, sino también la de los usuarios, peatones, pasajeros y todo el público en general. La primera obligación es cubrir con los reglamentos de tránsito y esta es muy importante porque se deben de respetar las normas de tránsito para minimizar los accidentes y evitar sanciones para los conductores. El cumplimiento de los límites de velocidad, de señales y normativas específicas como la regulación de horarios de conducción es clave para proteger las vidas no solamente de los pasajeros, sino peatones y público en general. Posteriormente tenemos realizar inspecciones preventivas del vehículo. Esto es muy importante ya que se pueden detectar fallas mecánicas como en los frenos, las luces, las llantas, entre otros. Y esto puede reducir el riesgo de los accidentes causados por desperfectos técnicos. Posteriormente tenemos la obligación de mantenerse en condiciones óptimas de salud. Esto es muy importante porque los conductores deben de estar en condiciones físicas y mentalmente aptas para realizar sus tareas, ya que si no se encuentran en estas condiciones óptimas pueden provocar fatiga, enfermedades o hasta el consumo de sustancias que pueden poner en peligro su desempeño.
Conducir de manera responsable es muy importante porque la conducción defensiva y responsable evita colisiones y protege tanto al conductor como a terceros. Posteriormente tenemos cumplir con los tiempos de carga, descarga y entrega. Es muy importante ya que la puntualidad y el cumplimiento de horarios aseguran un flujo eficiente en las operaciones logísticas. Posteriormente tenemos reportar fallas y anomalías. Se debe de informar sobre los fallos mecánicos, los peligros en la ruta o incidencias, lo cual permite a las empresas tomar medidas correctivas de inmediato. Así como respetar los protocolos de carga y descarga, esto ayuda a seguir procedimientos adecuados y evita accidentes relacionados con la sobrecarga o carga mal asegurada. Y finalmente, tenemos actuar con profesionalismo y cortesía. Una actitud profesional genera confianza en los usuarios y fomenta un entorno laboral adecuado, así como la capacitación continua. Los trabajadores deben de mantenerse actualizados en normas, tecnologías y mejores prácticas para operar de manera segura y eficiente. Y ya por último, los conductores o los trabajadores del autotransporte deben de cumplir con las regulaciones sobre el descanso y los tiempos de conducción. Deben de respetar los periodos de descanso obligatorios, evitar la fatiga y reducir los riesgos de accidentes. Pues el cumplimiento de todas estas obligaciones no solamente son vitales para evitar accidentes, sino que también contribuyen a mantener la eficiencia operativa y la confianza de los clientes o los usuarios en las empresas de transporte. Las responsabilidades de los trabajadores en este sector son un pilar para garantizar la seguridad vial y la preservación de bienes y la satisfacción de los usuarios. Pasando con las condiciones especiales de trabajo o de los trabajadores, encontramos varias que es muy importante resaltarlas, ya que el trabajo en el sector de los autotransportes tiene características únicas que pueden impactar significativamente a los trabajadores, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Estas condiciones requieren de atención especial para garantizar la seguridad, el bienestar y la eficiencia operativa de todos estos trabajadores. Primero tenemos las jornadas largas y las horas extensas de conducción. Los conductores suelen trabajar jornadas muy prolongadas, específicamente en rutas de larga distancia, y la presión por cumplir con tiempos de entrega o itinerarios ajustados puede prolongar el tiempo al volante. Esto puede provocar en los trabajadores principalmente fatiga y problemas de la salud. La fatiga es una de las principales causas de accidentes viales, ya que disminuye la capacidad de reacción. Y en cuanto a los problemas de salud, se debe a posturas prolongadas que pueden generar dolores musculares, problemas de espalda y problemas de circulación en los trabajadores. Posteriormente tenemos aislamiento y soledad. Los conductores, especialmente de transporte de carga, al pasar largas horas solos y lejos de su familia y amigos, ya sea en rutas internacionales, el aislamiento puede intensificarse por diferencias culturales o diferencias de idioma con las regiones que ellos visitan. Y los impactos pueden ser principalmente problemas psicológicos como riesgos de estrés, ansiedad o depresión por la falta de interacción social y desconexión familiar, ya que puede dificultar el mantener vínculos afectivos en la ausencia prolongada. La exposición a los riesgos laborales también es un punto que se debe de tomar en cuenta y de considerar, ya que los trabajadores están expuestos a condiciones peligrosas como pueden ser accidentes de tráfico, robos, condiciones climáticas adversas y también la carga de materiales peligrosos. Los impactos pueden ser físicos, principalmente como pueden ser los accidentes viales, las lesiones durante la carga o la descarga, así como también se pueden tener impactos psicológicos, el cual puede ser estrés por operar en entornos peligrosos, como rutas con alta incidencia de asaltos o riesgos con mucho tráfico, con mucha carga vehicular. Los impactos en la salud física en general son provocados ya que el trabajo prolongado y sedentario puede causar problemas cardiovasculares, de obesidad o de diabetes también. El consumo de alimentos poco saludables es muy recurrente entre estos trabajadores ya que pues se encuentran lejos de casa y es la única opción de alimento que encuentran. Esto por falta de acceso a opciones nutritivas en la carretera.
Los impactos puede ser el incremento de enfermedades crónicas por el estilo de vida poco saludable que estos trabajadores llevan. Las condiciones climáticas y ambientales adversas también es un punto que se debe de considerar, ya que los conductores están muy expuestos a climas extremos como pueden ser el calor, frío, la lluvia o inclusive la nieve, y también pues las carreteras en mal estado que no ayudan. Los impactos pueden ser una mayor probabilidad de accidentes por visibilidad reducida, superficies resbaladizas o temperaturas extremas. También tenemos la presión operativa y el cumplimiento de horarios. Existe una alta presión para estos trabajadores por tener que cumplir con plazos de entrega y rutas establecidas. En el transporte de pasajeros se debe de garantizar la puntualidad que afecta directamente a la satisfacción del cliente. Y los impactos puede ser el estrés, que puede ser generado por las exigencias constantes por tiempos estrictos, ya sea como en transporte de carga o en transporte de pasajeros, y la conducción insegura. Esto puede llegar a la toma de decisiones arriesgadas como exceder los límites de velocidad. También la falta de acceso a servicios básicos es un factor muy importante, ya que en muchas rutas los conductores no tienen acceso a servicios básicos como los baños, agua potable o áreas de descanso, y los efectos o los impactos pueden ser incomodidad, estrés y problemas de salud relacionados con la deshidratación o el mal descanso. En general, las condiciones especiales de trabajo del autotransporte presentan desafíos únicos que afectan tanto al bienestar de los trabajadores como la seguridad vial. Desde mi punto de vista, las empresas deben de implementar medidas preventivas como programas de apoyo físico y emocional para este tipo de trabajadores y tecnologías para garantizar que puedan desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente, ya que esto no solo mejora la calidad de vida de los conductores, sino que también la reputación y la productividad del sector en general. Una vez mencionadas las condiciones, yo les voy a hablar acerca de los riesgos más comunes y sus prevenciones. Como primero tenemos los accidentes de tránsito o prevención. Respetar las señales de tránsito, mantener una velocidad adecuada, evitar distracciones al conducir y realizar movimientos preventivos al vehículo y conducir a la defensiva. La siguiente es fatiga y sueño o prevención. Respetar los horarios de descanso, evitar conducir largas jornadas sin pausas, realizar ejercicios de estiramiento y mantener una buena higiene en el sueño. Estrés. Para prevenir el estrés podemos hacer prácticas o técnicas de relajación, mantener una buena alimentación, realizar actividades físicas y buscar apoyo psicológico si es necesario. Exposición a agentes físicos, ruidos, vibraciones, temperaturas extremas. La prevención es utilizar equipo de protección personal, como tapones para los oídos, asientos ergonómicos y ropa adecuada para las condiciones climáticas. Riesgos ergonómicos, posturas forzadas, movimientos repetitivos. Prevención, ajustar el asiento y los espejos de manera adecuada, realizar pausas activas durante la jornada laboral y realizar ejercicios de estiramiento. Riesgos psicosociales, carga de trabajo excesiva, aislamiento social, hostigamiento laboral. Para la prevención, establecer una buena comunicación con la empresa, contar con un ambiente laboral sano y equilibrar la vida laboral y personal. Exposición a sustancias peligrosas, combustibles, aceites, etc. La prevención, utilizar los equipos de protección personal adecuados, manipular sustancias con precaución y seguir las normas de seguridad establecidas. Y para finalizar, tenemos las prestaciones adicionales. Estas prestaciones son otorgadas por la empresa de manera voluntaria y pueden variar de una a otra. Algunas de las más comunes en el sector del autotransporte son seguro de vida, que cubre un monto económico en caso de fallecimiento del trabajador; fondo de ahorro, el trabajador y la empresa aportan una cantidad fija de dinero de forma periódica, generando un ahorro para el futuro; vales de despensa, se entregan vales para adquirir productos básicos en supermercados; bonos, pueden ser de productividad, puntualidad, antigüedad o por alcanzar metas específicas; seguro de gastos médicos mayores, cubre gastos médicos no cubiertos por el Seguro Social; apoyo para estudios, la empresa puede otorgar becas o descuentos para que los trabajadores o sus familias puedan continuar estudiando; transporte gratuito, la empresa puede ser proporcionada por transporte gratuito al trabajador para trasladarse a su lugar de trabajo; y por último, vivienda. En algunos casos, las empresas pueden ofrecer opciones de vivienda a bajo costo para sus empleados.
Continuando con la importancia de las prestaciones de ley, sabemos que las prestaciones de ley son fundamentales para poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ya que garantizan el acceso a los derechos básicos que contribuyen a un bienestar físico, emocional y financiero, no solamente para estos trabajadores, sino también para todas sus familias. Principalmente tenemos la seguridad económica. Las prestaciones como el salario mínimo, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional proporcionan estabilidad financiera y permiten a los trabajadores planificar y cubrir sus necesidades básicas. La protección en salud, como el acceso al seguro social, el IMSS, el ISSSTE u otra organización, garantiza atención médica, medicamentos obviamente y prestaciones económicas en casos de enfermedad, de accidentes de trabajo o de maternidad según sea el caso, protegiendo la salud de los empleados y de sus familias. La estabilidad laboral también debe de ser un derecho, como la indemnización por despido injustificado, la participación en utilidades, fomentan la equidad y la confianza entre los empleadores y los empleados, reduciendo la incertidumbre ante posibles imprevistos laborales. La promoción del descanso y equilibrio debe de ser una de las prestaciones más fundamentales, como el descanso, las vacaciones protegidas y la jornada laboral regulada, ya que ayudan a mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal de cada trabajador, lo cual repercute en un mejor rendimiento y en un bienestar en general. El ahorro, el ahorro y retiro digno. Estas aportaciones a sistemas de ahorro como el Infonavit, Afore u otras pensiones permiten que los trabajadores tengan acceso a mejores viviendas o permiten que faciliten o aseguren una vejez de cierta forma más tranquila y más estable. Y finalmente tenemos el fomento a la igualdad y la justicia. Las prestaciones de ley aseguran que todos los trabajadores reciben un trato justo y condiciones mínimas de trabajo dignas, reduciendo la explotación laboral y promoviendo una mejor cohesión social. Em, en resumen, todas estas prestaciones de ley no solamente protegen los derechos de los trabajadores, sino que también fomentan un entorno laboral más equitativo, saludable y sostenible para todos los trabajadores de una empresa u organización. Para las empresas debe de ser indispensable cumplir con estas obligaciones, ya que fortalece la confianza y la lealtad de su equipo de trabajo, creando un entorno competitivo y productivo. Como conclusión, tenemos que los trabajadores del autotransporte desempeñan un papel fundamental en la economía y la sociedad, y como tal merecen contar con las condiciones laborales justas y dignas. Las prestaciones, tanto las establecidas por la ley o como las adicionales otorgadas por las empresas, son herramientas esenciales para garantizar el bienestar de esos trabajadores y sus familias. Es evidente que el sector del autotransporte ha evolucionado y que las necesidades de los trabajadores han cambiado. Sin embargo, aún existen desafíos que deben abordarse, como la desigualdad en el acceso a las prestaciones, la informalidad laboral y las condiciones de trabajo precarias en algunas regiones. Para finalizar con este video, la Ley Federal del Trabajo es un marco jurídico que regula todas las relaciones laborales en México. Establece los derechos y las obligaciones tanto de los trabajadores como de como de los empleadores, promoviendo condiciones justas, dignas y equitativas para todos dentro de una empresa u organización. En el sector del autotransporte, la Ley Federal del Trabajo se aplica con adaptaciones específicas debido a las características de este trabajo, como la movilidad y las jornadas extensas, entre otros puntos como pueden ser las jornadas laborales, la seguridad y la salud laboral, las prestaciones de ley, como ya lo mencioné anteriormente, los descansos obligatorios y las condiciones específicas del sector. La correcta aplicación de la Ley Federal del Trabajo en el autotransporte es crucial para garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes y proteger los derechos de los trabajadores en un sector clave para la economía del país, y deben de ser bien protegidos y llevados a cabo según lo establece la ley.